Soy Diego Expósito Pérez, ellinero de nacimiento y ellinero de profesión. Vamos a hablarle del monumento que tenemos a nuestra espalda. Y quiero empezar diciendo cómo Cervantes empezó su Quijote, en un lugar de la Mancha. Estamos en un lugar de la Mancha, Ellín. Ellín, que pertenece a la provincia de Albacete y se encuentra al sureste, donde el romero, el tomillo y la jedrea mezclan sus perfumes con las tierras de Murcia. Estamos limitando con Murcia, donde las aguas del río Mundo mezclan sus aguas con el Segura para enriquecer y fertilizar las tierras de la huerta murciana. Y ahora, si ustedes no tienen inconveniente, me acompañan a visitar esta iglesia que tenemos al fondo. Nos encontramos en el interior del templo. Estamos justamente en el lugar donde está el coro, se orden por el coro. Este templo está bajo la advocación de la Asunción de María a los Cielos. En Ellín lo conocemos como la parroquia de la Asunción. Ha sido un templo que durante mucho tiempo era la arciprestal de Ellín, pero hoy, por circunstancias de la diócesis, pues se ha quedado en parroquia, ¿no? La arciprestía está en otra iglesia, concretamente la iglesia de San Roque. La estructura del templo se levanta desde lo que se conoce como planta basilical. Esta palabra basilical procede de los edificios públicos de los romanos, los antiguos romanos, que eran lugares donde los romanos hacían los actos públicos y los juicios. Esa forma de construcción después la adoptaron los cristianos para su templo. Entonces este templo que estamos contemplando tiene planta basilical. Estamos frente a la nave central. Como ven, al fondo está el ábside, que es la cabecera del templo. En este caso es donde está el altar mayor, y nos encontramos al pie de la nave central, donde, como he dicho antes, está el coro. Decíamos que los primeros cristianos adoptaron el tipo de planta basilical tomado de las basílicas romanas, de los antiguos romanos, que eran, claro, como natural para ellos, eran edificios civiles. Entonces la planta basilical se distribuyó de la manera según el templo que lo hacían, le daban una o tres naves. En este caso, la planta de este templo tiene tres naves. La nave central más mayor que las naves laterales. La nave central más alta y más ancha que las laterales. Esto se hacía con una intención técnica para compensar la altura, sostener los pesos de la bóveda. Bajaban las naves laterales en donde se apoyaban los contrafuertes, como veremos después. Nos encontramos al pie de una de las naves laterales, que, como pueden comprobar, es más estrecha y más baja que la nave central. Las dos naves laterales, por supuesto, son iguales. Queremos mostrarle la bóveda que se conoce con el nombre de bóveda de crucería. Con ello
se distribuyen el peso de la nave sobre las columnas, dejando libres los espacios laterales como los muros para con el fin de que en el gótico, la época anterior a este edificio, darle luz. Estamos ante la nave central. Con esto queremos mostrar a ustedes para que comparen la diferencia entre la nave lateral, la sencillez de la nave lateral con esta nave central. En esta nave central los nervios se multiplican, porque como he dicho antes, se pretende descargar el peso de la bóveda que recae sobre la bóveda a través de toda esta serie de nervios. Esto es una serie de bóvedas, digamos, de trazados de bóveda que se cortan perpendicularmente y allí donde se une se produce un nervio. De manera que vemos unos nervios grandes, muy grandes, que van de un ángulo a otro de la bóveda. Y luego una serie de nervios más pequeños que cierran otros espacios de la nave. Como digo, el peso se va repartiendo así hacia las columnas, en donde gravita toda la fuerza de este tramo de bóveda. El arco que cierra esto, como vemos enfrente de nosotros, es un arco casi de medio punto. Digo casi porque es más abierto. Es un poquito más abierto que la semicircunferencia. Y luego también quiero destacar el detalle, la riqueza y el cuidado, ¿no? Con lo que yo, no sé, me gusta destacar de esta iglesia, es el cuidado y el sentimiento, la delicadeza con que lo han tratado. Allí en la clave de cada conjunto de nervios hay un plafón, como pueden observar ustedes, y iremos viendo más despacio, uno por uno, todos los que podamos. Pero en este momento quiero destacar este detalle. Este arco que vemos ahí es un arco casi de medio punto, un arco rebajado, mientras que en la nave lateral nos encontramos con un arco apuntado, que es el arco de ojiva, de donde viene el estilo ojival o gótico. La nave también, como vemos ahí, la bóveda es mucho más sencilla, la crucería es muy sencilla, son dos naves perpendiculares y nada más, y que contrasta con la riqueza de esta nave central que ya hemos visto. Antes de continuar con las vistas generales del templo, vamos a detenernos en unos detalles que tal vez sean de interés para algunas personas estudiosas. Concretamente consiste en ver esos capiteles. Primero tenemos uno en donde se ven decoraciones geométricas, vegetales, florales, pero terminan siendo casi más bien elementos geométricos. Pero arriba tenemos uno muy curioso, que claro, desde la distancia donde nos encontramos con la vista no se puede percibir. Si se fijan ustedes en ello, se ve un animal. Yo creo que es un cuadrúpedo, un burro, una mula, lo que sea, no lo sé, pero se ve perfectamente como es un animal. Y es curioso, ¿no?, ese detalle, de ahí mi interés en destacar esto. Es curioso esos detalles así aislados que podemos ver en la parte decorativa de este templo. Aquí quiero mostrarles a ustedes la diferencia de los arcos, ¿no? Abajo tenemos un arco de medio punto y arriba, como consecuencia de las dimensiones, la altura de la bóveda, tenemos un arco apuntado o ojival. Abajo el arco de medio punto, arriba. Y ahora nos vamos a fijar en esa moldura que está sobre el arco de abajo, ¿no? Esa moldura o cornisa, no sé cómo llamarlo, porque es más moldura que cornisa, como va en sentido horizontal, luego baja, ¿ven? Se dan cuenta, desde la columna pequeñita a la columna mayor, baja, y ya se fija en la columna que tenemos a la izquierda.
que también quiero destacar la decoración de ese capitel, porque en realidad no se le puede llamar a eso capitel. Bueno, bien, está decorado con lo que se conoce como gotas de sebo. Entonces, ya aquí quiero como la moldura esa, ¿no?, gira, rodea el capitel por arriba y continúa recta. Así como a la derecha tenemos que sube, aquí continúa recta. Continuamos viendo los capiteles, la diferencia que hay. Seguimos llamando capiteles, permítanme eso. Ahí tenemos lo que se conoce como gota de sebo. Vemos la cornisa, la moldura, ¿no? Pequeña cornisa, pequeña moldura. En fin, la verdad es que se puede. Continuamos la línea porque eso nos da la altura de esos arcos que estamos viendo. Es lo que nos marca. El primer arco que hemos visto es más alto que los que estamos viendo ahora. Ahí tenemos otro capitel en donde no hay ninguna decoración, simplemente unas molduras. Y ahí vemos cómo sube ya, ¿no? La pequeña, finita, como ya fine para darle altura al arco. O sea, que vuelvo a subir esos arcos ya, que vamos a ver, son un poco más altos que los anteriores. Y ahí tenemos otro capitel que cambia la decoración cambia y está decorado lo que se conoce como ovas, ¿no? Esa palabra viene de forma de huevo, una simplificación, una sintetización de síntesis de la forma oval. Seguimos vemos como la moldura o cornisa sigue ganando altura y hasta el final del edificio. Y terminamos la vista general del templo, del interior, en el coro donde la empezamos. Lo que vemos ahora es la reja del coro, que ya a continuación la vamos a ver con más detenimiento. Creo que merece la pena. Ante nosotros lo que venimos llamando el coro, la reja del coro, como podrán ustedes ver, y digo lo que venimos llamando porque como se ve ahí no hay ninguna estructura de coro, y fin, eso, digamos, desgraciadamente tiene una explicación. En la época de la contienda civil, pues aquí en esta iglesia se utilizó como cuartel, como albergue de las milicias que venían desde la parte de Cartagena hacia Albacete. Como consecuencia de eso es la única obra, ¿no?, la única estructura de obra que se ha perdido, aunque bien los retablos y todas esas cosas han sido nuevos, pero no falta de la cosa, del aspecto de obra, no falta solamente eso que les digo. Ahí tendría que haber una parte alta, en fin, un piso, ¿no?, un suelo, una parte alta, y arriba estaría el coro, lo que conocemos el coro. Como se ve, ahí no hay ninguna obra. Entre la reja, entre el espacio que llamamos coro, la reja y el fondo de la pared, no existe nada. Se ve un órgano, un órgano que posterior es de esta época. Y ahora, o sea, esa es la explicación que quería darle, porque en realidad ahí no se ve ninguna estructura de lo que se conoce como coro. Y ahora vamos a ver detalladamente la reja esa. Vamos a entrar
detalle porque es una obra que merece la pena. Es de forja, hierro forjado, de estilo Renacimiento, con una serie de plantas ornamentales, de siluetas, de cosas, que van decorando todo lo que es. Ahí vemos precisamente la puerta, la entrada del coro en este momento. Nos vamos desplazando a la parte, los hierros que sujetan, ¿no?, las barras superior e inferior del coro, detalles ornamentales propias del Renacimiento. Arriba lo que culmina la parte alta, y eso, la parte alta de la entrada. Ahí podemos detenernos un momento. En la parte de arriba, el arco que forma la puerta de entrada. Toda la reja es original, es de los tiempos de la obra de esta iglesia. Eso que vemos al fondo son figuras de imágenes de Semana Santa, muy interesante, y tal vez en algún momento merezca hacer algún programa sobre la imaginería de la Semana Santa actual. Antes había imágenes preciosas de Salcillo, eso, pero en fin, todo eso desapareció. Todo ello es original de la época de construcción de esta iglesia. Y ahora, ante este maravilloso fondo, vamos a pararnos un momento para situarnos en la historia, en el tiempo y en el momento en que se empezó a hacer esta construcción. Bien, como les decía, vamos un momento a situarnos en la historia, en el tiempo. Se supone que este edificio, este templo, se empezó a construir a mediados del siglo XVI, ya después de pasado el gótico, por supuesto, y dentro de la época del Renacimiento, tal vez un pelín ya fuera del Renacimiento, pero bueno, vamos a situarlas ahí. La estructura del edificio, como hemos visto, nos estamos viendo, pues se ve, podemos ver los arcos de medio, hemos visto el arco de medio punto, el arco apuntado. Así que a partir del siglo XVI, en la historia, los estilos se van cambiando. Cuando hablamos de estilo, yo no sé, me da la impresión que mucha gente piensa que el estilo es algo postizo al edificio, a la propia estructura del edificio, y nada más lejos que de eso, porque el estilo precisamente es lo que marca la propia estructura del edificio, ¿no? En los distintos estilos que se conocen. Por ejemplo, empieza el románico, la arquitectura empieza ya a tomar un peso específico en la sociedad de entonces, el edificio, pero claro, tenía problemas de sustentación de las naves, y sobre todo de los techos, las bóvedas. Empezado con una techura, con un techo plano, y poco a poco vieron y supieron, aprendieron a mantener la bóveda. La bóveda de crucería, que ya hemos hablado, aparece al final del románico. Repetimos, en este momento estamos viendo una crucería muy sencilla, ¿no? Los nervios de las dos bóvedas que se cruzan entre sí, sentido perpendicular. Con ellos descubrieron, desde luego fue el descubrimiento total de la arquitectura. A partir de ahí han hecho verdaderas, digamos, barbaridades, teniendo en cuenta la época en que lo construían todo eso, porque ya viene el gótico, y todos conocemos la maravilla de los edificios góticos. Eso fue un alarde de ideas, de sentimientos, de incluso la misma fe, porque la fe era lo que
ayudaba y animaba el esfuerzo de estos hombres. Entonces este edificio, pues hay una mezcla ahí ya del Renacimiento y estructuras góticas. Se gana en altura, se gana... Y como decíamos, no es la decoración, o sea, el estilo no es una cosa falsa, es lo que marca precisamente la estructura del edificio, es lo fundamental del edificio. Vamos a darles una muestra de los plafones que cierran las claves de cada serie de nervadura que cubren la bóveda. Es bastante rica, vista de cerca es más rica de lo que, yo personalmente me he figurado, porque claro, viéndolo desde aquí con los ojos, eso pues no se puede distinguir. Ahí vemos una estrella, ese plafón, y hemos descubierto, hay un sol. Tal vez en algún momento merezca hacer un estudio y una esa de todos los plafones que ornamentan. Vemos otra estrella y poder explicar el motivo del por qué esos signos astrales. Se repite estrella, sol, estrella, sol. Aquí tenemos una luna, el perfil parece ser una luna, se ve un perfil y la forma clásica que se representa la luna. Y aquí unas caras, como vemos, unas caras que se intercalan, hay 4 caras que se intercalan con los elementos florales. Estamos viendo una representación, digamos, de otro sol. Una representación del universo, ¿no? De las estrellas, de otra luna, otro perfil, otra luna. Ahí tenemos otro sol. A veces parece una flor, ¿sí? Pues parece esos pétalos de flores, una gran rosa, o mejor dicho, una gran flor. Aquí tenemos, es curioso, esto es una almena, parece una almena en donde se ve una mano, se ve una mano y un león rampante, le falta un trozo. Ahí vemos que le falta un trozo, pero en una de las partes se ve la mano y en otra se ve la almena del castillo. Sí, aquí tenemos el águila bicéfala. Es curioso esto que estamos viendo ahora. Claro, no sabemos seguro si es sol, si son soles o son flores, ¿no? Flores abiertas, totalmente abiertas. El castillo con 2 leones rampantes y unos símbolos ahí. Es un escudo de algún personaje de la época. Ahí también tenemos unos trazados que no se ven con claridad. ¿Qué puede ser? En este momento estamos sobre la bóveda del ábside. Como se puede ver en la serie de nervios que cierran la bóveda,
parten de manera radial desde esa clave del centro, van partiendo hacia los extremos, hacia las caras del ábside. Cambian, ahí podemos ver que cambia totalmente la estructura de la nave de las que hemos visto anteriormente a esta. Los nervios se mueven de una forma radial, distribuyendo el peso sobre las partes de fuera. Ahí en el centro parece que vemos en ese plafón unas figuras. Así, mira, es la Virgen con el niño. Ahí tenemos un personaje que parece que tiene un libro y una espada. Ahí tenemos algo que parece un ángel. Otro ángel que parece que tiene un arco y flechas. Y eso es el león de San Marcos, el evangelista San Marcos. Ese parece San Pedro, porque en la derecha parece que tiene una llave. Eso. Curioso la ornamentación de estos plafones. Insisto en lo de que merecería la pena hacer un estudio más profundo de todo esto. Vamos a empezar la visita de las capillas, la visita individual de cada una de las capillas. En este momento vamos a entrar en la Capilla de la Soledad. Capilla de la Soledad que se conoce desde muy poco tiempo, porque el año 2000 se trajo la imagen aquí. Antes, cuando de su momento estaban en las viviendas particulares de las personas que la adquirieron. Esta es una imagen pasional, la única que se conserva desde antes de la contienda civil. Estamos ante la imagen de la Soledad, que como les he dicho antes es una imagen procesional y desfila en la procesión de Viernes Santo, en el entierro de Cristo por la noche.
hallamos situados justamente debajo de la cúpula de la capilla que estamos visitando. Esta capilla es de puro estilo Renacimiento, puro estilo Renacimiento. Es una cúpula apoyada sobre 4 ángulos curvos que se suelen conocer también como pechinas. Como podéis observar, la forma es oval, la forma de un óvalo. La planta de la cúpula probablemente tiene la forma de un óvalo, así como la linterna que se ve al fondo. Yo siempre he pensado que una capilla tan pequeña, una capilla en donde aparentemente no tiene la parte constructiva, el tamaño no tiene importancia, cerrarla con una cúpula de esta categoría es un alarde de destreza y de gusto. El color que se le ve a toda ella, el color es reciente, es una pintura que se ha hecho un poco afortunada, la verdad. El color es un poco afortunado, la pintura es impropia, pero bueno, ahí está. O sea, lo que interesa es la estructura arquitectónica que tiene esta capilla con la forma de cúpula que se cierra y el detalle de la linterna. Estamos viendo ahora uno de los detalles que decora en la cúpula que estamos contemplando. Ahí vemos el cáliz y la forma, el cuerpo y la sangre de Cristo. Parece ser que en un principio esta capilla fue dedicada al Santísimo Sacramento. Y ahí ese cáliz y la forma. Se ve, aunque muy pequeño, se ve unas espigas y un racimo de uva. Y si vamos a pasar desde aquí a la capilla que está junto a la capilla esta de la Soledad, la capilla de la Virgen del Carmen. Por curiosidad vamos a ver la bóveda, simplemente como dato, para que vean esa pequeña, es muy pequeña las dimensiones, el espacio es pequeñísimo y miren qué cantidad de nervios se hacen para cerrar esa bóveda. O sea, la atención y el buen gusto se ve patente en todos los sitios. Estamos ante la Capilla de la Dolorosa, la imagen emblemática de nuestras procesiones. Es la que preside todas, menos la del entierro de Cristo, que acabamos de ver en la Soledad. Como ven, la estructura es totalmente renacentista, justamente los 2 medallones simétricos a ambos lados a la altura del arco. El arco es uno de los muchos frecuentes en todo el Renacimiento.
Nos encontramos en la parte central de la cúpula que cubre la bóveda de la capilla que estamos contemplando. Y conforme tiene un trazado muy curioso, poco común, ¿no?, en este tipo de arquitectura, vamos, en el estilo del Renacimiento, pero por sus formas geométricas están dentro. Se abre la cámara y vamos viendo la parte central, insistimos, ahora se va abriendo. Hay un tramo que el que estamos contemplando ahora es un tramo que los lados son completamente rectos. La cúpula, por supuesto, es curva, ¿no? Es una superficie curva muy plana, muy plana, muy plana, que está decorada alrededor de esa parte central donde hemos empezado. Hay unas cerezas o unos frisos de punta de diamante, ¿no? O sea, formas romboidales que marca la punta de diamante. O sea que es una pena porque que no se pueda ver eso con más contraste, porque es bonito, y verla de conjunto todavía más. Si abrimos la cámara y nos detenemos en uno de los extremos, veremos que ese rectángulo está cerrado por dos lados con una semicircunferencia cubierta con una pechina, la que da acceso desde la base de la cúpula a la parte central. Ahí tenemos, como podemos ver, una pechina, la clásica pechina del Renacimiento, que va desde la base curva hasta la parte que hemos dejado de ver hace un momento. Es muy curioso esta cúpula, y como digo antes, un alarde de conocimientos arquitectónicos. Estamos viendo una parte del retablo de la Dolorosa, que es obra de un tallista local, Rafael Millán. En fin, no nos detenemos más en los comentarios de los retablos, porque son varios los que hay aquí en la iglesia, obra de este autor, porque creo que merecería la pena hacer un trabajo especialmente de ellos. Al pie del altar del retablo de la capilla que estamos tratando, estamos viendo ahora el Cristo yacente de Benlliure. Es una maravillosa obra escultórica. Desfila en el entierro, el Viernes Santo, es la noche de su entierro. Y no se puede representar con mayor exactitud un cuerpo muerto como el que estamos viendo en este momento. Muchas cosas podemos hablar, además sería interminable, lo que queremos hacer sería interminable. Muchas cosas de la Semana Santa, de los retablos, de detalles arquitectónicos, detalles ornamentales, muchas cosas, pero en fin, nuestra intención fundamentalmente es hablar de la estructura arquitectónica del templo que estamos visitando. Sí, ahí se puede contemplar con más precisión la forma total de la cúpula que hemos estado tratando. Es curioso, ¿no? Un rectángulo, los extremos pequeños, los lados pequeños, lo cierran dos arcos, con sus correspondientes
pechina del Renacimiento. Nos encontramos frente a la capilla de San Antonio. Como pueden observar, el frontal es de un trazado completamente renacentista, del más puro renacimiento. Pueden observar la simetría a derecha y a izquierda, los dos medallones propios del Renacimiento, y a la parte más alta en el centro otro medallón. Son las características propias del Renacimiento, la simetría y el equilibrio de las formas. La capilla de San Antonio que estamos contemplando se cierra por arriba con un tramo de bóveda, simplemente de medio punto. Aquí no hay cúpula. Este tramo de bóvedas está decorado por casetones, como se puede apreciar, con un relieve perfilado con un relieve muy finito, una muralla muy finita. La decoración dentro de cada casetón pues se van por franjas, elementos florales y pechinas. Ahí tenemos un ejemplo, unos primeros planos de la ornamentación, una flor. En ese caso, que se repite en esa franja la flor, y ahí tenemos una perchina que igualmente se repite en toda esa franja. Se van alternando franjas de pechinas y franjas de flores. Estamos ante otra capilla, en donde vamos a destacar una vez más el estilo del Renacimiento, las líneas puras del más puro y más limpio Renacimiento. Esta capilla está presidida por la Virgen de las Angustias, otra imagen procesional. Sí, estamos ante una de las hornacinas que decoran esta capilla, donde vemos, en este momento estamos viendo la clásica pechina que cierra por arriba la pequeña bóveda y el friso que rodea todo alrededor del arco, decorado con la clásica punta de diamante que se dice.
La capilla se cierra con una bóveda, un tramo de bóveda de medio punto, y ahí podemos ver como insinuada una especie de linterna ciega, o sea que como se ve no tiene al exterior, pero la estructura es la clásica estructura de las linternas. El fondo de arriba, la cupulita que cierra arriba, también es de una forma de pechina. Esta capilla que vamos a ver ahora la podemos llamar la capilla gótica por excelencia, de estilo gótico. Aquí nos muestran los constructores de ella un alarde del conocimiento gótico. Toda la estructura está basada en el gótico, los elementos, las columnas, el clásico columna, pero sobre todo la cubierta, la bóveda. Estamos viendo el ejemplo que les he dicho antes, ¿no? Los elementos estructurales del gótico, ¿no? De la arquitectura propia del gótico. Yo creo que son elementos decorativos porque esa cantidad de nervios, el grosor de esos nervios no tienen ninguna función. Me da la impresión que no tienen ninguna función de sostener la bóveda. Es un alarde, he empezado diciendo que es un alarde constructivo de los que hicieron esta capilla. Sobran nervios, el grosor de los nervios pues es demasiado exagerado, pero luego es bonito, es maravilloso. Vamos a visitar la capilla dedicada al corazón de Jesús. Es la mayor de todas las que hemos visto. Como podemos ver, en ella vamos a contemplar un renacimiento puro, del más puro estilo del Renacimiento. Es mayor, como les digo, ya lo verán,
y no sé, la capilla mayor, o como sea, la capilla real, o como queramos, le podemos decir. Como vemos, la verja esta que tenemos aquí en primer término se ajusta totalmente a lo que decíamos del estilo Renacimiento, que ya veremos con más detenimiento. Tenemos ante nosotros uno de los capiteles que decoran las columnas y el arco de la capilla esta. Ahí podemos ver las características del capitel. De todos es sabido que estos están inspirados en los antiguos o en los capiteles clásicos de la antigua Grecia. Ellos imitaron el dórico según el lugar geográfico donde aparecían estos estilos, el dórico, el jónico y el corintio. El dórico era sencillo, el jónico aparece en la hoja de canto y el corintio aparece en las volutas estas que vemos en la parte de arriba. Luego ya los romanos después crearon el estilo compuesto, que había una sección de jónico y otra de corintio, como podemos ver ahí, las hojas de acanto con las volutas. Ahora si continuamos hacia arriba, vamos a ver lo que ya hemos dicho tantas veces, los medallones simétricos que decoraban el arco, que cerraba el hueco de la entrada. Eso no se ve. Ahí se ve una figura con una espada, parece ser de fuego, y un libro. Bueno, no sé. Ahora continuamos viendo esto. Y ahí en el friso vemos una inscripción que recorre todo el trazado del frontal. Sí, aquí vemos, en este medallón vemos en la parte de abajo como una cesta donde hay panes y en la derecha hay unas espigas. Y hay una cosa curiosa que quiero destacar porque en este momento que lo estoy viendo me llama la atención y es como en este capitel y solamente en ese capitel de la columna, de las columnas anchas, vemos animales, ¿no? Vemos ahí unas ristas de animales. Parecen incluso elefantes. Aquí hay un elefante y no sé, en fin, no me atrevo a decir. Pero el hecho evidente y la curiosidad es que ahí solamente en uno de esos capiteles hay ornamentación animal. Ahí tiene una vista total de la parte alta de la entrada, el arco de medio punto, los capiteles que hemos dicho, los dos rosetos y la cornisa arriba que cierra todo el hueco de la entrada a la capilla. Vamos a ver un detalle que me ha llamado la atención, es curioso. Claro, eso desde abajo no se puede percibir a vista, pero ahora la cámara nos hace un acercamiento y vemos ahí un detalle, esto que el clásico, los triglifos y las metopas, propio del estilo del templo griego. Curioso. ¿Lo ven ahí en el centro? Hay hay unas palmeras, unas plantas, unos relieves. O sea que el triglifo y metopas que se caracterizaba toda la cornisa del templo griego.
frente a la verja que cierra la capilla del Corazón de Jesús. Esa reja no pertenece a la época, si bien pertenece y se ajusta muy bien al estilo, el estilo Renacimiento. Las anteriores y lo que vamos a ver después de los púlpitos, la anterior del coro está hecha de forja, es de forja. Esta no, está hecha lo que entonces se conocía hierro fundido, que consistía en eso que decimos, fundir el hierro, echarlos en unos moldes y pieza por pieza se iban luego uniendo. Toda la iglesia, toda la fachada esta, toda la reja está hecha a base de esa técnica de hierro fundido. Estamos viendo un primer plano de uno de los elementos de la reja esta, de la puerta que cierra la capilla que vamos a visitar. Vemos las formas propias del Renacimiento, las más puras formas del Renacimiento. Además se repite lo que ya he comentado con anterioridad en una ocasión, el arquitrabe, el friso y la cornisa. Eso se podrá ver en cualquier edificio que esté dentro del estilo Renacimiento. Estas formas, repito, estas formas. Estamos viendo la puerta, concretamente, formada en dos hojas, dos partes. Tenemos el friso de la parte inferior de la puerta, el friso o el zócalo. Y ahora vamos a mostrar la parte derecha de la reja para que vean lo que estamos diciendo sobre la simetría del Renacimiento. Los elementos ornamentales de esta parte son exactamente iguales a los elementos ornamentales de la que hemos visto anteriormente a la izquierda. Se repiten a un lado y a otro. Es una característica que distingue al Renacimiento. Ya desde los primeros tiempos del plateresco. Y ahora nuestro amigo Rafael nos abre la puerta y entraremos a ver desde dentro con más detenimiento la capilla.
Bien, estamos ampliando para ver la cúpula, todo el trazado de la planta, ¿no? La base de la cúpula, que tiene la forma de un óvalo. Luego en los extremos veremos cómo se apoya la cúpula, dónde, los cuatro vértices de la capilla, o ángulos, de hecho, los ángulos de la capilla. Veremos y estudiaremos más detenidamente la decoración, porque ya hemos mencionado una vez, está formada por casetones, lo propio, insisto, del Renacimiento, dentro de los cuales hay una ornamentación con un relieve bastante pronunciado, diríamos un alto relieve, o no, en este caso son bajos relieves en tanto en cuanto están tallados a partir de la superficie de la piedra hacia abajo, son bajos relieves, cada uno de los casetanos que estamos viendo ahora. Sí, ahora estamos viendo una parte de la cúpula en los casetones, como hay temas florales, ahí estamos viendo un busto rodeado de temas florales. A continuación vemos a la parte de arriba otro busto, abajo se ven unas cabezas, parece como de ángeles, de personajes. Aquí vemos otro ángel, arriba un tema floral, abajo un tema floral, arriba la cabeza de un ángel, puede ser, unas cabezas sobre unas ráfagas ahí, es lo mismo, ¿no? Temas florales, como cabezas de ángeles, se van repitiendo los temas, una figura, temas florales. Estamos viendo un personaje un tanto extraño, parece un clérigo, no sé, por la capa esa que le cubre, abajo parece que tiene algo en la mano. El fondo de la superficie total está con relieves. Es curioso, ¿no? Nos parece un mono, no sé, me gustaría saber la intención del que talló este casetón. Aquí estamos viendo dos personajes. No sé, el de la izquierda, pues sí, puede ser un hombre, un personaje masculino. Y a la derecha, otro personaje con un medallón que le cuelga y a la cabeza una diadema. Parece que tiene el pelo largo. Un personaje femenino, un ángel, pues no sabemos, pero es curioso. Ahora lo que quiero destacar es la perfección en la talla. La perfección en la talla está muy cuidada y muy bien hecha. Curioso. Ahí tenemos un niño, además está acostado muy cómodamente, su piernecita sobre la otra, una pierna sobre la otra. Qué curioso es eso, ¿eh? Y ahí tenemos un personaje con unas barbas, unos bigotes, tremendo, algo tiene en la cabeza. Ahí tenemos un tema floral. Aquí tenemos un ángel con 4 alas. Un personaje con algo sobre la cabeza, algunos adornos sobre la cabeza. Hay un angelito con 4 alas, pero es curioso la perfección de la talla. Es curioso. Con qué esmero, otra vez se repite el ángel con... arquitectos, escultores, miren ese angelito, qué perfección tiene en la cara, la barbilla, la nariz que bien sacada. Flores. Otro personaje parece femenino en este caso, por la delgadez de las líneas. Y aquí es el que hemos visto antes, ese tipo de mono que no sabemos de qué, que ya lo hemos visto antes.
Entramos al interior de la capilla del Corazón de Jesús y nos situamos juntamente debajo de la cúpula, de donde podremos contemplar en detalle parte de lo que hemos visto anteriormente. Seguimos viendo detalles de la ornamentación de la cúpula, los diferentes motivos que pueblan los casetones. Qué variado es eso. Ahí vemos un ángel de pie, o sea, sí, efectivamente de pie con unas grandes alas. Sí, a su lado vemos unas figuras con unos cabellos, no sé, como de fuego. Ahí vemos otro niño, como el que hemos visto antes, mejor dicho, dos niños, de cuerpo entero, los pies cruzados, las rodillas abiertas, parecen tendidos, sí, parecen acostados en algún sitio. Y la figura que hay a continuación también es otro niño. Pero en este caso a mí me parece... en este momento ocupa la pantalla un águila, como podemos observar, alas abiertas, apoyada en el suelo, las patas abiertas. Y bueno, alrededor todo está lleno de motivos florales, ángeles, personajes. Nosotros en el ángulo donde se apoya la cúpula tenemos el evangelista Lucas con el niño, como vemos ahí, un jovencito. Se ve la mano derecha de Lucas con la pluma y el niño que de alguna manera sujeta el papel donde está escribiendo el evangelista, los evangelios. Y ahora vemos a Juan. Debajo, es curioso, fíjese en este detalle cómo el águila se curva ahí, curva el cuello para coger espacio. La habilidad del escultor para no tapar los fondos. Sí, estamos viendo el águila. San Juan. Y quiero destacar de pasada cómo tenemos en pantalla el capité que les he explicado antes, las hojas de acanto, del jónico y las volutas del corintio. Sí, ahora pasamos, después de ver esos dos medallones, vamos en busca a la parte opuesta, ¿no? Para ver los otros dos medallones. Ahora este medallón nos muestra a San Marcos. Fijaros en la talla, ¿no? Con qué dureza, con qué fuerza expresan ahí esa nariz que vemos, el ojo, la boca, los bucles, ¿no? De la barba y del pelo. Y ese brazo que tenemos ahí en primer término, esa pierna que se cruza ahí, la mano derecha. Qué talla más estupenda tiene eso, las ropas.
talla la cabeza del evangelista San Mateo, en fin. Es curioso, insisto en lo de la talla de esta figura. Esas barbas me recuerdan las barbas de Musel de Miguel Ángel. Ese brazo, el tratamiento de la musculatura de ese brazo, ¿no?, que está con la pluma, las ropas, ¿no?, esas pliegues de las ropas. Pero visto así, fíjense, si han visto a Miguel Ángel, el Musel de Miguel Ángel, que esas barbas y esa cabeza, esa nariz y todo eso, lo recuerdo enormemente. No sé si lo conocería, pero es evidente que el que esculpió este medallón sabía lo que era la escultura. Yo les indico una posibilidad, algo que pudo ser, pero que no hay duda de que esa cabeza se le parece a la cabeza del Moisés de Miguel Ángel. Estamos terminando la visita al interior del templo, pero antes vamos a ver dos cosas más que nos interesan. Ellos son los púlpitos, los tres púlpitos. Anteriormente, en aquellos tiempos, e incluso anteriormente en el siglo pasado, pues estaba a la derecha el Evangelio y a la izquierda la epístola, y luego el púlpito donde se subía el sacerdote a predicar en los actos religiosos. Estamos contemplando la base, donde se apoya el púlpito. Como ven, es una forja interesantísima. Esto es forja, no es como el que hemos visto de la capilla del Corazón de Jesús, y es de la época del siglo XVII, más o menos, porque de estas alturas no se puede precisar. Y ahora estamos viendo lo que es el púlpito, la parte del púlpito. Ahí es donde se subía el predicador, porque este púlpito que estamos viendo es el que está ya dentro de la nave central, y ahí se subía el predicador en los actos religiosos. Y ahora, desde el púlpito que acabamos de mencionar, donde se situaba el predicador, pasamos al púlpito que está situado a la derecha del altar, que es donde se subía el lector para leer el Evangelio correspondiente al día, a la liturgia que se celebraba. Insisto en la forja, el trazado. Sí, ahí vemos donde se sustenta, donde se apoya la parte superior del púlpito. Ahora estamos situados frente a los dos púlpitos, vamos frente al altar, y según la liturgia entonces se expresaba de manera como he dicho, cuando veíamos el púlpito de la derecha, que ese era donde se subía el lector para leer el Evangelio, y a la izquierda en ese púlpito se subía el lector para leer las epístolas. O sea que, dicho en orden del tiempo en que se celebra la liturgia de la misa, primero se subía al púlpito de la izquierda, donde se leían las epístolas, y después se subían al púlpito de la derecha, en donde leían el Evangelio. De ahí tenemos situados litúrgicamente ambos púlpitos en función del altar. Bien, ahora estamos ante el retablo del altar mayor. Vamos a hacer un recuerdo histórico, a pasar al momento de su encargo, ¿no?
Ese retablo lo encargó don Antonio Sánchez González, arcipreste de esta parroquia allá en este hecho concreto, en los años 1950, 51, 52, en fin. Pero concretamente yo recuerdo, porque es una cosa que viví personalmente, el encargo de este retablo. Yo estaba estudiando entonces la carrera de Bellas Artes, hacía poco que había empezado, y recuerdo que en una ocasión me llamó don Antonio Sánchez González y me dijo que iba a ir a Valencia y quería verme allí. Y efectivamente allí nos vimos, justamente nos vimos en el lugar, en el taller donde estaban haciendo el retablo. Esto era en 1950. O sea que este retablo se encargó allá por esas fechas. Se terminó de hacer, por supuesto, se trajo y se instaló. La forma de este retablo les voy a situar un momento, porque los retablos, en fin, para distinguirlos de estilos y momentos, eso. Era el tipo artesa. Artesa, ¿por qué? Porque las mujeres de aquellos tiempos amasaban el pan en una artesa. Entonces vemos la parte central y los laterales del retablo, vemos unos paneles que se inclinan, ¿no? Eso se le llamaba guardapolvo. Pero en fin, el detalle concreto que queremos decir es que entonces don Antonio terminó de colocar, le colocaron el retablo y muy poco tiempo después murió. No se llegó a, como vemos en la parte superior del retablo, no se llegó a terminar con las figuras que se está terminando ahora, actualmente, concretamente en el 2001, ¿no? Surgió una inquietud, concretamente de don Victoriano Navarro Asín, y un empeño de terminar el retablo. De manera que, como vemos en la parte inferior, hay 6 figuras, ¿no? que pueblan esas hornacinas, y de fuera hacia adentro, en ambos lados, aún queda una hornacina sin cubrir. Entonces la intención de don Victoriano es ocupar todas las hornacinas. De momento se han ocupado 6, quedan que ocupar otras 2 en la parte baja, serían 8, y otras 8 hornacinas que vemos en la parte superior que están sin ocupar, y ese es el empeño de don Victoriano, dejar el retablo terminado. O sea que 50 años o 52 años, en fin, no lo sé. Por fin se quedará terminado ese retablo. Y aquí terminamos la visita interior al templo. Hemos mostrado a ustedes pues cosas maravillosas, formas de hacer, ideas, estilos, que espero que les haya gustado. Incluso que sea motivo este trabajo de que en el futuro se haga un trabajo con más detenimiento. En fin, ahora salimos al exterior. Vamos a ver, antes de marcharnos, vamos a dedicarle un momento a Rafael Sánchez Hortelano, que ha sido, pues no sé, una persona activa
y alma de la Iglesia durante cuánto tiempo. ¿Cómo empezaste? Pues empecé en el año 46 y estuve hasta el año 52. ¿Pero cómo? ¿En qué condiciones? Empecé de monaguillo. Monaguillo. Sí. Perdón, ¿te acuerdas del sacerdote que había entonces? Sí, estaba don Antonio Sánchez González y estaba también varios sacerdotes, entre ellos no quiero nombrar a muchos porque me se olvidaría, pero muchos, y uno que recuerdo mucho es a don Diego Ellín Zaragoza. Después, en el año 52, a los 2 días de morir don Antonio Sánchez, me trajo don Cayetano y me quedé de sacristán. O sea que el día 21 de octubre del año que estamos, haré los 50 años de sacristán. Los 50 años de sacristán, las bodas de oro, ¿no? Celebra la boda de oro. Pues mira, te vamos a dedicar esta entrevista como homenaje, ¿no? Para celebrar la boda de oro, ¿te parece? Muy bien, lo veo muy bien. Hombre, yo me creo que me merezco algo porque para mí es mi casa. En realidad, quiero tanto a la iglesia que vamos, soy capaz de todo por mi iglesia. Sí, claro, es que ha sido una cosa que, Rafael, claro, los que estamos trabajando en algo, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar, muchas maneras de hacer las cosas. Bueno, todo el mundo lo hace bien, por supuesto, pero luego en la interpretación de la gente, ya a nivel personal, la trata la cosa con un matiz distinto. Para mí, vamos, no creo que en Ellín haya quejas porque las pueden tener de mí, pero me he portado con todas las personas que han entrado por aquí maravillosamente. He dedicado muchísimas horas a la iglesia, muchas que día y noche, y me he desvelado por todo. He ayudado a muchos sacerdotes, como ellos me han ayudado a mí. Ya te digo, don Diego, no puedo decir nombre, porque a todos los he querido mucho. Son muchos sacerdotes, mucho. Los que he querido y ellos me quieren a mí. Cuéntanos algún ejemplo, alguna cosa que tú crees que merezca la pena, que a la gente que nos estará oyendo en este momento le gustaría oír. Pues yo, mi desvelo, como te he dicho antes, ha sido en la iglesia, en que la gente se sienta cómoda. Para nosotros he tenido muchas cosas, pero... Pues una de ellas. Pues hombre, no me gusta resaltar ninguna, don Diego. Bueno, aunque no digas el nombre del sacerdote, pero cuéntanos el hecho. Hombre, ¿no? Cuando me dijeron que quitara los púlpitos, lo pasé bastante mal, porque me dijeron que antes de que llegaran ellos que tenía que quitar las tablas, y así lo hice. Sí, pues yo recuerdo aquello, sí. Algunos sacerdotes, pues sí, en realidad, pero se han portado bien, pero ha sido mayormente, si yo he tenido alguna cosa con algún sacerdote, ha sido por mi capricho de iglesia. Tu afán por tratar bien a la iglesia, por servir bien el templo, digamos, el templo. Y que todo el mundo se sienta cómodo. Sí. Indudablemente, Rafael es el alma, es el espíritu de la iglesia, porque son muchos los años que has estado aquí. Son 50 años de sacristán. Y luego soy de monaguillo. O sea, 56 años viviendo, digamos, de alguna manera aquí dentro de la iglesia. Pero muchísimo. Pues sí, Rafael, merece la pena que la gente... Y además he estado bastante enfermo y no me he dejado la iglesia. Inclusive he tenido algún accidente de romperme en un brazo, romperme en un pie, y he estado trabajando en la iglesia con mis muletas. Muy bien, Rafael, muy bien. Aquí está el espíritu de Rafael, estará durante mucho tiempo, por lo menos durante vivamos la gente que te hemos conocido. Y vamos a dedicarlo esto como homenaje a tus 50 años de existencia y de presencia en la parroquia de la Asunción. ¿Te parece? Muy bien. Pues nada, pues sea así, gracias. Un homenaje a Rafael, sacristán de la parroquia de la Asunción de allí.
Estamos subiendo hacia el castillo para con el fin de ver con mayor claridad la cubierta del templo. Desde aquí podemos apreciar los sistemas de sustentación que tiene la cubierta. Vamos a ver un contrafuerte muy grande que sujeta lo que es exactamente, ahí está, que se apoya justamente donde está el ábside, el principio del ábside. Como les decía, les he venido diciendo cuando estábamos en el interior, eso es lo que aguanta el peso de la bóveda, ese contrafuerte. Sí, ahora vamos viendo los contrafuertes sobre la cubierta de las naves laterales, cómo suben hasta sujetar la nave central. Tenemos otro y otro. Hasta que llegamos al final de la nave, donde vemos dos grandes contrafuertes, uno que sujeta la nave exterior, la nave central por esta parte, y otro más fuera que sujeta la pared de los pies de la nave central. Cada uno hace función, se apoya y sujeta a una de las partes del muro de la nave central. De esta estupenda panorámica de una de las calles de Ellín, en donde nos encontramos, se ve al fondo, a mi espalda, continuamos la fachada oeste del edificio. Vemos un contrafuerte grande, un gran contrafuerte que apoya y sustenta la nave central, como ya venimos diciendo. O sea, desde arriba hemos visto desde las cubiertas de la nave este sistema de refuerzos. Ahora lo vamos a ver más detallado desde una postura más cómoda. Estamos ante uno de los lugares típicos en Ellín y es ese arco que tenemos enfrente de nosotros. Eso está pintado por un montón de pintores, entre ellos yo. Como ven, el sistema de contrafuerte, o sea que la nave se sujeta en ese arco que va no sé dónde. He preguntado muchas veces, pero nunca me han dado una explicación. Un contrafuerte muy amplio, muy ancho, que se apoya en la nave lateral, a su vez los que hemos visto desde arriba,
lo coges con los contrafuertes de la cubierta. A continuación tenemos otro gran contrafuerte sujetando la fachada que estamos viendo. Estamos en la fachada oeste del edificio. Y ahora un contrafuerte que sujeta el ángulo del edificio para unirse con la fachada que da al pie de la iglesia. Bueno, decíamos que estamos en la fachada sur del edificio. Vemos como los contrafuertes, ¿no?, aumentan de tamaño para sujetar esta fachada. Aquí debió de estar la puerta principal, de la cual no se sabe nada, por más que no sé, hemos investigado, no nos dice nada de la puerta, porque como se ve es completamente plana, no hay ningún signo de puerta, que en un momento fuera derruida, pero en fin, tenemos este detalle, la fachada sur del edificio, en donde sujetan esos dos contrafuertes que vemos ahí. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, matiremo, ameno. Estamos en la fachada norte del edificio, del templo que estamos contemplando. Desde aquí se pueden apreciar también los contrafuertes que cierran el ábside, porque eso que estamos viendo debajo de la torre es el ábside de la iglesia. Como verán, los contrafuertes ahí se disputan con toda presión, la fuerza de los arcos de la cúpula. Estamos viendo la linterna de la cúpula de la Capilla de la Soledad que hemos visto desde dentro, desde el interior. Y destacaba la curiosidad, el detalle, ¿no?, de los arquitectos, los constructores que hicieron este templo, tener ese detalle ahí, aparentemente insignificante, pero grande en la mentalidad de los hombres que lo hicieron. Estamos en el exterior de lo que antes llamábamos el ábside. El ábside ya hemos comentado que da al norte. Y aquí estamos viendo, pues eso, una pared, un paño de pared que corresponde a una de las caras del ábside. Y en sus dos extremos vemos dos grandes contrafuertes que sujetan, para sujetar el peso de la bóveda. El ábside tiene 5 contrafuertes, uno en cada vértice correspondiente a cada uno de los ángulos que forman sus caras, 2 caras. Así que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo sujetaron a aquellos hombres la estructura del edificio.
Estamos en la fachada este del edificio y lo que vamos a ver de aquí es lo mismo que hemos visto anteriormente desde arriba del castillo. La serie de contrafuertes simétricos a los que hemos visto anteriormente, que sujetan en este caso la nave central, pero que terminan prolongándose hacia nosotros. Nada más, ese es un dato más del sistema, cómo se sostiene el edificio y evita su hundimiento. Estamos ante la entrada principal, la clásica fachada más entretenida que suelen ser las demás fachadas, perdón, la entrada precisamente. Estamos ante la entrada principal del edificio. Seguimos en la fachada este, por supuesto. El estilo de esta fachada, pues podríamos decir que está dentro del Renacimiento, porque es verdad sus formas, la manera de construir los dos elementos, dos pisos, dos partes, están dentro del Renacimiento, pero ya no es propiamente del siglo XVI. Ya forma parte del siglo XVII, tal vez de toda su primera mitad del siglo XVII. Las estructuras de columnas y frisos, arquitrabes y todo eso se orientan en un sentido distinto, hasta incluso yo avanzaría, si me lo permiten, un poco dentro del barroco. Porque saben ustedes que el barroco, las formas arquitectónicas se rompen, se adelantan, se curvan. En este caso, por supuesto, son rectas todas ellas. Y tenemos una cosa muy curiosa aquí, que a los ingenieros nos llama la atención, y es los relieves, las esculturas que hay en la parte central la parte superior de la portada. Esos relieves, como se puede observar, ahí se ve a la Virgen sentada ante un reclinatorio, arrodillada. A la derecha la vemos, a la izquierda se ve un ángel que le está diciendo algo a la Virgen, y arriba la figura del Padre Eterno, de Dios. O sea que lo que en definitiva hay ahí es una anunciación. Y sin embargo, desde siempre, como les he venido repitiendo durante esta visita, la denominación, la advocación de este templo está dedicado a la Asunción de María. En fin, señores, hasta aquí la parte, la explicación artística de este templo que hemos visto. Vamos a mostrarle a ustedes un ejemplo comparativo de lo que es el Renacimiento. En este momento estamos viendo lo que es las características del Renacimiento más puro, el más clásico. Tenemos ahí dos ventanas gemelas, dos espacios gemelos, también podemos decir simétricos, como venimos diciendo, en donde los datos se repiten a un lado y a otro. Pero si podemos observar
apenas tiene relieve, los elementos arquitectónicos propiamente dicho, apenas se separan de la superficie del fondo del muro. Apenas el relieve el relieve de los elementos arquitectónicos apenas se separan. Tenemos el arquitrabe, el friso, la cornisa, en fin, todo eso, y apenas se separan. Anteriormente les decía, y ahora volveremos a ver, que la portada, los elementos geométricos del Renacimiento se separan de la superficie del muro, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que apenas se distingue, muy poquito. Sirva como ejemplo. Hasta aquí nuestra visita. ¿Les ha gustado? Muchas gracias. Somos conscientes de que se puede hacer mejor, mucho mejor, y que se puede decir muchas más cosas. El tema lo permite. Nuestra intención ha sido sacar a la luz algo que por sus características permanece oculto a la contemplación imprevista, y que desde la penumbra de los tiempos, unos seres humanos desconocidos, con un tesón y una lucha encarnizada contra los elementos, nos han dejado una obra que solo se puede hacer con una fe muy grande en la vida y con la esperanza de que entre todos podamos construir un mundo mejor, sea como un sentido homenaje a todos ellos.